Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches, disculpen un poco mi voz, pero bueno, el aire acondicionado hace estas cosas. Bueno, hoy tengo un enorme placer de presentar un joven artista, estudioso, investigador, maestro, profesor, en fin, decíamos cómo lo presentamos. Así que él mismo se va a presentar, que es Gonzalo Elvira. Bienvenido, Gonzalo. Hola Susana, muchas gracias por la invitación. Es un placer acá estar en el programa con ustedes y bueno, contando un poco ahí mis inquietudes, mi trayectoria y bueno, y lo que sea, ¿no? Pero además, recién le decía a Gonzalo, me sorprendió porque, bueno, él es de nuestro país, nació en Patagonia, y hace ya bastante tiempo que vive y trabaja en Barcelona, desde el año 2000, y actualmente es uno de los beneficiarios de la beca Bolín, que nos vas a explicar si querés lo que es. Pero a mí lo que me llamó la atención, y te lo dije recién, ¿no?, que él hace muchos proyectos de investigación histórico-social, pero profundos. Es decir, donde él va uniendo, bueno, él fue egresado de la Escuela de Artes Visuales de nuestro país, de Buenos Aires, Antonio Berni, pero a mí lo que me sorprendió, porque es lo que me gusta, mi forma de ser, mi forma de ejercer el psicoanálisis, más el sentido antropológico social. Y vos ahora nos vas a explicar un poco cómo surgió todo esto, pero en todos tus proyectos de investigación histórico, social, vas haciendo, digamos, una red y una vinculación entre el hecho que sucedió, cómo fue esto visto desde lo social, por supuesto cómo se muestra desde lo artístico, pero además también las repercusiones que tuvieron, digamos, a nivel subjetivo, a nivel de las identificaciones. Y entonces hoy nos va a mostrar la última exposición, porque hasta hace unos días estuvo en Madrid, pero es muy interesante muchos trabajos que vos me has mandado y que, bueno, ya estarás en otra oportunidad con nosotros porque era imposible todo y queríamos mostrar un poco lo que hace una semana se puso en Madrid. Pero, ¿cómo te presentarías quién sos? Porque recién se dio que con el productor decíamos, bueno, ¿cómo te presentamos, no? Porque es importante, como te dije, que te sientas vos cómodo. Esto es un diálogo, tenemos audiencia que no son todos psicoanalistas, hay gente de Perú, de Uruguay, de México, de España, de Italia, que en general mucha gente lo ve después al programa. Claro. Me dicen que lo quieren escuchar y pensar. Y después nos vas a dar tu mail para que la gente que le interese pueda conectarse con vos. Y en fin. Buenísimo. Porque hay muchas cosas. La parte de exposiciones me mandó un currículum breve, pero aún así breve, es impresionante los premios, las exposiciones a nivel internacional. Y además, bueno, presentate vos y yo después voy echando algunas preguntas. Bueno, ¿Quién siempre es difícil presentarse, ¿no? ¿Quién es Gonzalo Elvira? Bueno, yo qué sé. Si me tuviera que definir de alguna manera, quizá, no sé, historiador visual es la que mejor encaja, me parece, con el trabajo, te diría, casi de los últimos 25 años, más o menos, ¿no? Comparto Entonces, lo que decís.
esa definición por ahí encaja bien con mi trabajo y que también tiene un origen quizá, ahora pensándolo con el tiempo, con una cosa que dijo alguna vez el dibujante Carlos Nine, que dibujaba en La Humor, que él decía que excepto el caso de Juanito Laguna y Ramona Montiel, y bueno, y lo de Emma de Spilimbergo, que se habían dado pocos casos en la historia del arte argentino donde había como esta cosa vinculada más al mundo del cómic, ¿no? Y la narrativa, por ahí decía él. Quizá, no sé, eso ahora pensando con el tiempo, sí que es una cosa que me quedó y yo siempre, de hecho mis trabajos se desenvuelven un poco en esas historias narrativas y de procesos de investigación donde se van juntando muchas cosas, ¿no? Empiezo con una idea y luego, bueno, al final se van haciendo diferentes tipos de asociaciones. Lo que sí te quería comentar que, bueno, una precisión en realidad que es que la exposición, Leer el Sueño, en realidad se está celebrando en el CAB, que es el Museo del Centro de Arte de Burgos. De Burgos, me equivoqué yo. Burgos, y estará hasta el 22 de enero, estará abierta la exposición. Y bueno, es un proyecto. La vamos a mostrar ahora porque vamos a ver con detalle, vamos a pasar el video que mandó Gonzalo, pero el tema es apasionante, a mí me encanta y después te lo voy a relacionar con algo que a lo mejor no sospechás. Pero bueno, no, que tiene que ver con algo que vos ponés en una de las imágenes, y los que trabajamos en psicosomática lo hemos dicho en algún programa. Pero bueno, ya vas a ver. Gracias por la aclaración. ¿Cómo fue, digamos, cómo empezaste vos? Vos decís recién este referente que a lo mejor asociando te surgió. Pero ¿cómo fue tu motivación para empezar así los proyectos de investigación? Mirá, yo yo estudié en la Escuela de Artes Visuales, como decía Antonio Berni, en San Martín en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en provincia de Buenos Aires, en el año 91 y 92. No tengo el título exactamente porque el primer día de clases de tercer año en la clase de Historia del Arte decidí que no iba a continuar, ¿no? Y para sorpresa también de las profesoras. Porque bueno, yo en ese momento no quería dedicarme a la docencia, sin embargo hoy me dedico a la docencia, o sea, las cosas de la vida, ¿no? Las vueltas de la vida. Pero bueno, mirá, yo me fui ese día de la clase y me fui con la idea al otro día, ya me puse a trabajar ahí en casa, en ese momento tenía el estudio ahí en casa, que vivía con mi madre y mi hermano, y empecé a trabajar regularmente, esto en el año 93, y tuve la fortuna en el año 94 hacer mi primera exposición en el Palais de Glass individual, ahí en las Salas Nacionales de Cultura, y bueno, que era muy joven, o sea, tenía 22 años, o sea, casi un atrevimiento, ¿no? Hacer una exposición. Pero bueno, yo ahí ya, digamos que ya empecé, trabajaba la exposición, era una exposición de un joven que empieza con todo el entusiasmo, pero no había como un hilo conductor, sí, desde la cosa plástica, pero no temática. Entonces, ahí es como después de hacer esa exposición pensé, bueno, pero esto tiene que tener un hilo narrativo, ¿no? Al margen de que a mí me gusta pintar y dibujar. Y bueno, ahí empecé con temas más que tenían que ver con la música. Y otra cosa que sí me marcó mucho, bueno, evidentemente artistas, bueno, muchísimos artistas, pero una exposición que vi en el Palais de Glass en el año 95, que era un grupo que llamaba El Mito Real, que lo formaban Enrique Collar, Víctor Quiroga y Carlos Gómez Centurión. Esa exposición, la verdad que para mí fue como muy importante. Me gustó la temática, ¿no? Que trabajaban, bueno, cosas muy de raíz latinoamericana, argentina, y bueno, esa exposición a mí creo que fue de alguna manera un hito, ¿no? Que para mí que me marcó bastante. A partir de ese momento, bueno, yo también me hice amigo de Enrique Collar, que seguimos siendo amigos, y con Carlos Gómez Centurión, y
Y bueno, empezó como a virar un poco el trabajo y ahí en el año 97 en el año 96, perdón, hice una serie sobre San Cayetano, sobre el tema del trabajo ahí en Argentina, de la época de Menem en Argentina, con todo lo que ya sabemos que sucedía. Y bueno, de ahí como que empecé a encontrar como una manera de trabajar, ¿no? Esta que se llamaba Postales de San Cayetano, que las puse en el Centro Cultural Recoleta, en la Galería Archimboldo. Y luego ya fui como recuperando ahí de alguna manera la memoria patagónica. Yo soy nacido en Plaza Huíncul, la provincia de Neuquén. Sí, la semana próxima va a haber 2 personas que vos conocés. Ah, qué bien, muy bien. Que son, que los nombres son medio parientes de ustedes. Nahuel, pero son... Bueno, van a estar la semana que viene. Ana Nahuel Chinir, Isabel Nahuel Nir. No las conozco. ¿No las conocí? Bueno, a través de tu papá me conectó. El papá de Gonzalo es psicoanalista. Y bueno, porque a mí me interesa, como te digo, siempre me gustó los aspectos antropológicos, sociales, históricos. Claro. Entonces, este programa también surge como manera de difundir el psicoanálisis y la cultura, y que la gente no tenga la idea, como decía el otro día un colega, del consultorio de las paredes cerradas, ¿no? No. Sí, sí. Bueno, vos lo mismo pasa. Mucho en todo eso, porque una de las cosas que, por eso digo, ¿no? Que cuando hiciste lo de la Patagonia, ¿qué hiciste para terminar lo que estabas diciendo? Mira, eso fue es un proyecto que se llama Agua como Fuego, que en realidad mi hermano, el que me sigue a mí, nació en un lugar que se llama Cutralcó, que es agua de fuego. El mío no fue exactamente una traducción, pero bueno, era un poco esa idea, ¿no? Y bueno, estaba basado un poco en la población mapuche y bueno, y la mal llamada conquista al desierto. Y luego ya sí que me centré bastante sobre Ceferino Namuncurá, que sí que lo abordé desde un punto así más de vista antropológico, ¿no? Que siempre me ha interesado la figura de estos así santos populares, ¿no? Canonizados por la gente, ¿no? Por la iglesia ahora ya... la parte humana, no religiosa. Claro. Sí, ¿qué pasa a la gente con esta figura, ¿no? Y bueno, en el año 98, mira, hice una exposición ahí en el 98, 99, no me acuerdo exactamente, en el Museo Juan Sánchez, ahí en General Roca. Que en realidad los mapuches lo llaman Fisque Menuco. Y era sobre Ceferino Namuncurá, y yo había hecho, digamos que la invitación era una imagen tamaño postal, ¿no? De la figura de Ceferino, y pasaron cosas muy curiosas en esa exposición, que la gente iba a buscar la postal de la exposición. Por ahí ni veían la exposición, pero se había dado la voz que había unas estampas ahí de Ceferino, y la gente las iba a buscar. Y después me dejaban agradecimientos en los cuadernos a Ceferino, una cosa, que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Unas cosas, más una vinculación desde otro lugar, ¿no? Una religiosidad de otro tipo. Mira, la semana pasada tuvimos un programa de Borges y Dios, y justamente a Borges siempre le preocupaba qué hace la gente con las religiones. Claro. O sea, ¿qué es lo que piensan, no? Claro. Y qué hacen las estructuras de poder también con las religiones. Entonces no importa, si la gente fue a buscar el dibujo, fue a buscar un dibujo que mostraba algo, pero claro, también mostraba el dibujo aparte. Sí, claro, evidentemente, ¿no? Algo ahí. No, y también una amiga que se dio cuenta luego, pues yo ese trabajo los puse en una galería en Buenos Aires, y ella me dijo, no sé si te has dado cuenta, pero una de las imágenes, alguien le había dado un beso, ¿no? Era una chapa de cobre, eran sobre chapas de cobre, y alguien le había dado un beso y se veía la boca, ¿no? Encima de la imagen, ¿no? O sea que claro, son esas
esas cosas que suceden, ¿no? Que a mí son las cosas que me interesan, ¿no? Del arte, en definitiva, ¿no? Claro, ¿qué provocan el otro? Que provocan el otro. Una de las cosas que yo había puesto para preguntarte, justamente, ¿no? ¿Cómo a partir de una biografía como la del anarquista Simón Radowotsky nace 12 canciones concretas? Explícanos un poco qué es eso, antes de ir a la exposición. Mirá, en realidad, antes mencionabas, Simón Radovísky es un anarquista ucraniano que llega a Buenos Aires con 18 años y participa en una manifestación el 1 de mayo de 1909, que, bueno, mueren 14 anarquistas, o no se sabe el número exacto, que, bueno, la represión fue mandada a realizar por el coronel Falcón. Entonces Simón Radovísky el 14 de noviembre de 1909 mata a Ramón Falcón y a su secretario con una bomba en Callao de Quintana, ahí en Buenos Aires. Bueno, eso lo condenan a cadena perpetua y, bueno, al final lo indulta en su momento Irigoyen, pero no le permite quedarse en el país, se va a vivir a Uruguay. En Uruguay luego está 4 o 5 años y viene a luchar a España por la guerra civil española, y cuando cae Barcelona es uno de los que cruza el archivo de la CNT a Francia, y bueno, ahí se escapa también y acaba en México, ¿no? Y bueno, me interesaba todo el recorrido ese biográfico de Simón Radovísky, que había sido una figura central para el anarquismo y lo sigue siendo. Además, vos sabés que el anarquismo fue muy importante en la ciudad que yo soy natal, de Mar del Plata. Claro. Sí, fue un movimiento muy importante obrero, que fue la época también de la construcción, y está toda la historia del anarquismo en la biblioteca que mucha gente no conoce, del Partido Socialista, ¿no? Claro. Es una biblioteca impresionante y donde todavía hay como un parque, un terreno que está medio abandonado. Ellos siempre trabajaron en ayuda con la gente, ¿no? Y Ucrania siempre fue muy combativo. Claro. Nosotros tuvimos también un programa con respecto a la guerra, y bueno, sí, mis abuelos eran de Ucrania, que en ese momento era Rusia. Claro, claro. ¿No? Pero no, digamos, sí, esta historia del anarquismo, que fue muy importante en nuestro país. No, y si de hecho Radovísky decide viajar a Argentina porque su hermano, un hermano suyo vivía en Argentina, y bueno, entonces el padre dice, bueno, ya había tenido un par de episodios, había estado en prisión 2 veces, entonces la tercera vez le tocaba estar ya en Siberia, y el padre dijo, no quiero que acabes en Siberia, andate a Argentina. Bueno, acabó en la prisión del fin del mundo, ahí en Ushuaia, 20 y pico de años, ¿no? 21 años exactamente. Pero bueno, a partir de eso nace 12 canciones. No, en realidad 12 canciones concretas tiene que ver con la exposición que estoy haciendo ahora, con Leer el Sueño, y con un proyecto sobre la Bauhaus. En realidad el que tiene que ver con la de Simón Radovísky es una exposición también que estamos haciendo ahora, que se llama Itinerarios 27, que es el proyecto que yo realicé a partir de la beca Botín, ¿no? La beca Botín, bueno, es una beca que se otorga una vez al año, y bueno, fuimos 8 los beneficiados, y yo presenté un proyecto que tiene que ver con 155, la balada de Simón, que sería como un apéndice de ese proyecto, se llama Los Primeros Fríos, porque es la escultura que estaba en la Plaza Lorea, y por la cual se dieron cuenta que los anarquistas tenían razón y que las balas venían del lado de la policía, pues la escultura estaba encima de un pedestal, y las balas venían de arriba hacia abajo. Claro, que estaban de arriba hacia abajo eran la policía en los caballos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se van trenzando ahí diferentes proyectos, pero bueno, específicamente, Leer el Sueño, 12 canciones concretas, son junto a Bauhaus 1919, Modelo para Armar, como una trilogía a partir de la Escuela de Arte Bauhaus, ¿no? Pero que bueno, al final cada uno tiene su independencia, ¿no? Porque bueno, 12 canciones concretas está hecho a partir de también un monumento que se crea en Weimar en 1920,
1921, perdón, porque en 1920 había habido una manifestación y habían matado a varios trabajadores, entonces el municipio de Weimar quiere hacer un monumento conmemorativo que lo hace Walter Gropius. Y bueno, eso después en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo destruyen, se vuelve a reconstruir en el 46. Pero bueno, ese es una parte, ¿no? Y luego Bauhaus 1919, modelo para armar, que es un poco un juego entre la palabra Bauhaus, que es casa en construcción, y el título del libro de Cortázar, 62 modelo para armar, ¿no? Es un poco ahí estos juegos que a mí me gusta hacer con los títulos. Siempre lo de los títulos también siempre es como importante para tratar de explicar un poco el proyecto, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentís vos al trabajar siempre con equipos interdisciplinarios, ¿no? Con periodistas, historiadores, porque, digamos, Gonzalo toma documentos y a través de la técnica del dibujo, de la pintura, lo traslada a veces en forma, ahora lo vamos a hablar, en formatos de película, de papel, diferentes cosas. Pero ¿cómo te sentís vos al estar siempre en contacto con distintas disciplinas? Quizá igual uno lo hace naturalmente, porque al final... Vos, no todos, porque sí, no, a mí pero me al parece final... muy importante trabajar así en equipo. Sí, mira, yo siempre digo que al final, bueno, es verdad que la tarea del artista es un tanto solitaria, sobre todo a los que nos gusta hacer bichos de estudio, que estamos muchas horas solos en el estudio, yo hago un trabajo que es lento, de muchas horas, ¿no? de estudio. Pero bueno, de alguna manera, yo siempre digo que para mí, cuando uno hace al final un trabajo, es una cadena de complicidades, ¿no? Yo entiendo el arte como una cadena de complicidades, en el sentido bueno, yo estoy haciendo esto, pero porque antes hubo alguien que también hizo algo, que yo pude tomar ese algo para desarrollar un trabajo y que después vendrá otro y lo desarrollará, ¿no? Y al final también una exposición es eso, ¿no? Como una... Sí, bueno, vos destacás esa importancia de la gráfica con la revista Idilio. Sí. Muchos de nosotros nos acordábamos, ¿no? Que había en alguna casa y cómo se populariza ahí, ¿no? El psicoanálisis, pero también cómo eso influye en la subjetividad. Y yo pensaba cuando leía estas cosas que vos escribís y que además pintás y dibujás, que ahora vamos a ver en la exposición, y que también está pasando, pero con otras cosas más graves. Porque en este momento, con los chicos con los videos, es todo muerte y destrucción y violencia. Y en vez de lo que pasaba en Idilio, que ahí se descubre y se da más lugar al romanticismo, a la mujer, ¿no? A lo heterosexual, en este momento es asexuado. Los dibujos que aparecen en los videos es sin sexo, que no sabemos si es porque representa a seres que están entre nosotros o cómo va a ser, no lo sabemos, ¿no? Pero que también creo que vos haces mucho hincapié en cómo influye lo que es todos los medios audiovisuales, ¿no? En la subjetividad. Sí, mira, al final somos sujetos que estamos mediados también por lo que vamos viviendo y lo que vamos viendo, ¿no? Claro, yo nací en el año 71 y evidentemente soy hijo de ese momento vital, ¿no? También que le tocó vivir a Argentina a partir de la década, bueno, de la muerte de Perón en el 74, el 76 la dictadura hasta el 83. A mí me tocó hacer, por ejemplo, la escuela primaria en la época de la dictadura y tuve la fortuna de poder hacer el secundario ya en periodo democrático, ¿no? Con el gobierno de Alfonsín. Empecé justo ese año, yo el secundario, y los cambios eran muy notables, ¿no? Entonces, bueno, al final, sí, todo eso nos va formando y nos va moldeando una manera de ser. Mirá, justamente con respecto a esto que decís,
muchas veces cuando estamos en la clase, mis alumnos me preguntan, bueno, pero ¿por qué te interesan estas imágenes, no? Determinado tipo de imágenes. Al final yo trabajo con la imagen. Yo siempre, claro, últimamente venía pensando que es verdad que en casa mi papá había comprado una reproducción de los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, que a mí es un cuadro que me fascina. Mira, tuve un problema yo acá con la compu, vamos a aprovechar hasta que lo vuelva a colocar. Dale. Adrián, vamos a pasar el video, Dale. porque se ha puesto otra imagen, y vamos a pasar el video, leer el sueño. Buenísimo. Bueno, Leer el Sueño, el proyecto que presentamos aquí en el CAP de Burgos, es un proyecto que está centrado en la figura de Grete Ster y los sueños que realizó para la revista Idilio. Bueno, una revista que era de una tirada masiva dedicada al público juvenil y femenino. Una revista que editaba 300.000 ejemplares por semana y que, bueno, que tenía como novedad, habían introducido la fotonovela y la sección esta en la que participaba Grete Ster, que era El psicoanálisis te ayudará, que era lo que me interesaba a mí, ¿no? Básicamente de la colaboración de Grete Ster entre los años 1948 y 1951 en la revista. Que bueno, esta era una sección muy curiosa para una revista de origen popular. Para la exposición hemos decidido montarla como en 3 ámbitos que nos permite las salas del CAB. En la primera, que se llama Idilio, hay una relación al cine y la primera aparición del psicoanálisis en una película que es Spellbound, que es de Alfred Hitchcock, que es del año 1945 y donde también aparecen unas escenografías de Dalí. Entonces, bueno, la exposición comienza con el mismo fotograma que comienza la película, que dice Obertura, y es un plano fijo que dura como 4 minutos aproximadamente, y bueno, hemos decidido comenzar la exposición con eso. Luego ya entramos directamente en lo que sería propiamente la revista Idilio, la sección, una de las páginas también de la revista, y ya en el segundo ámbito ya tenemos ahí más como digamos lo que sería una biblioteca, que sería la biblioteca de Richard Rest, que era el psicoanalista ficticio que era el que llevaba adelante la sección, ¿no?, en la revista. Bueno, está ahí conformada por una serie de imágenes históricas donde hay relaciones entre arte, psicoanálisis, historia de migraciones. Hay un hincapié a la figura de Ángel Garma, que es el primer psicólogo español que estudió con Ramón y Cajal y también participó en la residencia de estudiantes, que fue compañero de Dalí y Lorca, también de Maruja Mayo, de Rafael Alberti. Y bueno, cuando él emigra a Argentina en el año 36, en el año 42 se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina, él es uno de los fundadores y es su primer presidente. Entonces, bueno, hay un intento de rescatar también un poco la figura de Garma, ¿no?, que en Argentina sí que era muy conocido, aquí un poco menos, y que tiene un libro muy importante del año 45, que es Psicología de los Sueños también. Y después, bueno, el resto de la biblioteca se conforma con una serie de dibujos 62, de portadas, portadas ficticias de un sello editorial, digamos, que se llama Cerilla Ediciones, que
que es en el cual me permito desarrollar ahí diferentes ámbitos de mis intereses personales, ¿no? Bueno, desde la música, la literatura, bueno, el psicoanálisis, la historia, ahí está todo un poco mezclado, ¿no? Es digamos, un ámbito en el cual puedo permitirme mezclar todas estas líneas de trabajo, casi un proceso un poco rizomático. Y en el tercer ámbito, que se llama sueños, es ahí donde sí ya hay una serie de pinturas que están realizadas a partir de los fotomontajes de Grete Ster. Lo que pasa que ahí hago como una operación donde solo me quedo con el personaje femenino que aparece en el fotomontaje y lo traslado a un ámbito de pintura, pero en el cual no tiene relación exacta con el fotomontaje, ¿no? Sino más bien aprovecho la pintura porque estas pinturas están realizadas a partir de una serie de trabajos míos anteriores y que he decidido reintervenirlos, reinterpretarlos y con la aparición de la figura femenina, ¿no? Sí que he respetado el título en cada una de las pinturas del fotomontaje y bueno, tratar de ahí de elegir así momentos que interpreten bien, que interpelen, que resignifiquen esos fotomontajes de Grete Ster, ¿no? Sí, me parece una maravilla realmente, ¿no? ¿Por qué no nos explicás ahora un poco? Porque bueno, es muy grande la exposición, o sea, son muchas cosas, ¿no? Sí. Pero nos permite, digamos, esto, como relacionar espacios y tiempos diversos, ¿no? Con distintas lecturas, porque vos haces toda una parte, digamos, donde rescatás los psicoanalistas que huyeron de sus lugares, ¿no? Que en nuestro país también pasó, y vos nombrás, ¿no es cierto?, como Enrique Pichon Rivière, como Mary Langer, bueno, grandes psicoanalistas nuestros, grandes maestros que por suerte se los está revalorizando porque mucha gente joven no los conoce, y también, digamos, Tosqueles, ¿no?, de España. Pero ¿por qué fue que quisiste rescatar esto? Porque es toda gente que en su momento, como Garma, ¿no?, que no le dieron importancia en su lugar. Y él creó, como vos bien dijiste, la asociación. Incluso cuando ponen la imagen de la fundación de la Asociación Psicoanalítica, fueron no solo grandes maestros, sino que además difundieron el psicoanálisis. Sí, mira, igual fue un poco también, claro, la idea era como trabajar a partir de la revista Idilio y los fotomontajes de Grete Ster, que bueno, la revista aparece en el año 48 y a mí me interesaba ese periodo justamente entre el 48 y el 51, que es cuando ella colabora con los fotomontajes. Y claro, la figura esta de Richard Rest, ¿no? Perdóname, ¿por qué no comentás a la audiencia, que lo vas a hacer mejor que yo, sí, quién era Grete Ster? Porque me parece que es importante destacar todo lo que hizo y qué hizo, ¿no? Sí, bueno, Grete Ster fue una fotógrafa alemana que nació en Wuppertal en 1904 y bueno, que estudió fotografía en la Bauhaus, aunque ya antes ya se dedicaba a la fotografía, pero bueno, su maestro, Walter Peterhans, va a ser profesor en la escuela Bauhaus, entonces ella lo acompaña ahí a estudiar en la escuela y allí es donde conoce a Horacio Coppola, ¿no? Que luego sería su pareja y con
con el cual se va a vivir a Argentina. Se va a vivir a Argentina en el año, creo que en el 40 no, en el 36, no me acuerdo exactamente, pero bueno, se va a vivir a Argentina y bueno, ella es una figura trascendental, ¿no? Como muchas fotógrafas que llegaron en esa época de Europa Central ahí a habitar el suelo argentino, ¿no? Pero bueno, de alguna manera ella fue como, bueno, para mí es como un referente y me interesaba mucho su trabajo. Y claro, y cuando empezás a investigar todo esto, te encontrás con un montón de gente, claro, que la Asociación Psicoanalítica Argentina se funda en el año 42, que Spellbound es del año 45, era todo un momento histórico y donde empezás a descubrir cuánta gente se había trasladado. Claro, la historia de la migración es un poco la historia de la humanidad, ¿no? Y lo que está pasando ahora, que cuánta gente se ha ido de nuestro país. Totalmente, y bueno, y gente que llega de otros países a vivir a Argentina, y bueno, la migración es un hecho, ¿no? Como que atañe siempre a la humanidad, parece, ¿no? Pero además vos en todo tu trabajo, ¿no? Y que esta mujer también, impresionante lo que hizo para la época, además, ¿no es cierto? No, claro, imaginemos que en el año 48, que una revista popular, o sea, con una tirada de 300.000 ejemplares, que bueno, pero claro, también hay que decir que esa editorial, la editorial Abril, que era donde salía la revista Idilio, al final fue un magma de gente llegada de todos lados, realmente tenían, una gente con una capacidad impresionante y bueno, se da todo un cúmulo de cosas ahí que hace que esta revista tenga, si bien era popular, pero que pueda introducir la fotonovela por un lado y esto que una sección sobre el psicoanálisis que se llama El psicoanálisis te ayudará en los 3 primeros números y después tomaron un poco de distancia y le pusieron Le ayudará, ¿no? Sí, vos sabés que en Cuba, a mí me pasó algo, esas cosas que no son de casualidad. Estando en La Habana, en el centro había libros viejos y bueno, yo también se me ocurre mirar los libros y encuentro en 1931 uno de los primeros psicoanalistas que decía el psicoanálisis lo puede ayudar. Por eso cuando leí esto, ¿no? Me acordaba, o sea, estamos hablando de muchos años y donde de alguna manera que era empezar a abrir el pensamiento, ¿no? Que era el psicoanálisis. Sí, no, es un momento, por eso digo que también muy, claro, después viendo las imágenes, por ejemplo, de la fundación, ¿no? Bueno, no sé si es exactamente la fundación, pero sí esas que están todos, que está Pichón Rivière también, que Pichón para mí es una figura central, o sea, Pichón Rivière para mí es no sé, a mí la verdad que su figura me parece central en el sentido que todo el acercamiento que tiene al mundo del arte y cómo entiende el mundo del arte, que bueno, él también el arte, y sabés que cuando él dice que el loco es un síntoma de la familia de la locura, ¿no? Claro, y donde totalmente. de alguna manera, claro, cuando él habla, ¿no es cierto?, de los núcleos psicóticos, que después lo toma Blecher, que todos tenemos nuestros núcleos psicóticos, ¿no? Sí, sí. Es decir, entiende la locura desde otro lugar, además Totalmente. de su cultura y de todo lo que él hizo, ¿no? En la escuela de psicología social, que para entrar primero tenías que ser psicólogo, no como Claro, ahora que con 2 o 3 veces por semana, 2 horas, ya está, ¿no? Pero el sentido que tenían ellos del otro, sí, lo sí. importante que era el otro, porque lo hacía todo a pulmón también. No, totalmente, por eso digo, es un momento que a mí que me interesó mucho y bueno, y ahí las conexiones también con Grete Ester, porque al final, por ejemplo, el Grupo Arte Concreto e Invención, la primera exposición la hacen en la casa de Pichón y la segunda en la casa de Grete Ester, ¿no? Y bueno, Grete Ester que estaba ahí también, no sé, la verdad que es un momento muy interesante y bueno, y la sección esta que me parece, claro, que en realidad eran 3 personas que conformaban la sección, que eran
Gino Germani y Enrique Battelman, que firmaban como Richard Rest, y Grete Ester haciendo estos fotomontajes, que igual Grete Ester también ahí, a mí hay una cosa de ella que me gustaba, que se salía un poco del guión, ¿no? Tampoco, porque al final los fotomontajes no eran exactamente lo que le pedía Germani, incluso los títulos que se llamaban Los Sueños, era un título que le puso Germani, porque muchos años más tarde Grete Ester volvió a hacer una exposición con esas imágenes y les había cambiado los títulos, porque no les gustaban. Y bueno, después Battelman, que va a ser fundador de la editorial Paidós, o sea que es un momento, no sé, para mí muy importante de nuestro país. De Argentina y del mundo, y bueno, también la introducción, la mujer vota por primera vez en esa década, empieza todo, hay todo un movimiento. Además, en lo que vos exponés, ¿no? Porque bueno, nos quedan unos 15 minutos, y a mí me gustaría que vos puedas profundizar, porque se nos fue el programa, pero bueno, que puedas desarrollar un poco todo el tema justamente de la exposición, una parte, porque vos ponés sueños de indecisión, sueños de inhibición, sueños de derrumbe, sueños de desastre cósmico, sueños de cansancio. A ver, cada uno, bueno, habla lo que vos quieras, pero quiero decir como para que la gente comprenda la profundidad de lo que vos hiciste. Porque yo te decía antes de empezar, para nosotros sueños, cuando Freud escribe Sueños en 1907, mucha gente no le dio mucha importancia. Y para nosotros, los que trabajamos con los sueños, es fundamental. Porque en los sueños justamente se da la condensación y el desplazamiento, decimos nosotros, ¿no? Claro. En una palabra, por ahí está condensado un montón de cosas. Pero algo que yo te dije que te iba a decir, que por ahí, bueno, puede darte lugar a hacer algún trabajo con toda tu creatividad, que tiene que ver cómo a veces se puede detectar algún problema psicosomático a través de los sueños. Claro. Por eso para nosotros es muy importante también las pesadillas. Cuando a veces la persona tiene una pesadilla, está anunciando algo que por ahí no lo puede expresar en palabras. Claro. Y se despierta con la angustia y demás. Y me gustó mucho, digamos, ¿no? Los distintos tipos de sueños y las imágenes, si vos podés ir diciendo, como cuando está la pelota, cuando está la chica atada, ¿no es cierto? Bueno, hay varias cosas. Claro, por ejemplo, bueno, sí que yo respeté los títulos, digamos, de este tercer ámbito, digamos, de la exposición, que es la tercera sala, que sí que está centrada ya a partir de los fotomontajes de Grete Ester. Y me parece esto central, esto que decís, lo del desplazamiento, ¿no? Porque al final... Son los dos mecanismos que se dan en el sueño. No. La condensación y el desplazamiento. Totalmente. Que para la gente, porque hay muchos colegas que nos escuchan y saben de qué estoy hablando. Para los que no son psicólogos, o sea, se condensa en una palabra, en una frase, por eso nosotros decimos, no importa que no recuerde todo el sueño. Está condensado a lo mejor ahí algo. Claro. Y el desplazamiento, porque dicen, pero ¿cómo voy a soñar con esto que no me gusta? ¿O cómo voy a soñar? Bueno, y cuando empezamos a trabajar, es maravilloso todo lo que se ve, ¿no? Sí. No, y con esto que decís, porque al final también, claro, yo empecé en realidad cuando hice esta es la segunda vez que yo expongo este proyecto. La primera se llamó Idilio, porque bueno, la galería, los puse en una galería con la que trabajo, se llama Rocío Santa Cruz, y bueno, que la galerista al final actúa como editora en el sentido que yo le quería poner el psicoanálisis y le ayudará, pero bueno, acá eso se hubiera tomado, hubiera quedado un tanto más cerrado. Entonces, bueno, al final decidimos ponerle Idilio como y sí que ahora decidí ponerle el título Leer el Sueño, que me daba varias acepciones. Pero bueno, en el tema del desplazamiento, para mí, que ocurrió tanto en la primera exposición como en esta, es que yo me quedo con el personaje femenino del fotomontaje de Grete Ester, y en la primera exposición que hice,
esa figura femenina la colocaba dentro de una cartografía, digamos, dentro de un mapa de una situación actual que estuviera sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, claro, le cambiaba un poco el sentido, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá tengo uno para poder enseñar Ajá. que se llama Los sueños de muerte y salvación, que era justo cuando estábamos con el tema de la pandemia, ¿no? Cuando empezó todo el tema del COVID, y era un poco, claro, ahí como esa que ella está como ahí adorando ese tipo, esa imagen que es ahí la cartografía del país, o luego, bueno, que es, por ejemplo, con África, ¿no? Que se llama Los sueños de sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, era un poco la idea era esta, ¿no? Sacar ese personaje femenino y trasladarlo a una situación política actual, porque era una cosa que en su momento también había dicho Greta Esther, ¿no? Que bueno, ya iba a una cosa como del poética hacia una cosa política, y bueno, eso me interesó a mí, ¿no? Utilizar la imagen al final como un dispositivo político. Y claro, que en esta exposición lo que hago como un desplazamiento entre imágenes mías que yo había pintado entre los años 2003, 2004, 2008, y ese personaje, esa figura femenina, se introduce dentro de esta pintura y convive con esta pintura en una nueva Configuración. Claro, en una nueva dimensión, en, no sé, unas Claro, imágenes. pero es interesante porque, bueno, vos sabés que acá, aunque vos no sos analista, No, pero claro, siempre asociamos, nada, pero siempre asociamos libremente, porque yo te estaba escuchando, y esto de hacer algo sobre algo que hizo ella y después vos le agregaste, ¿no? claro. Bueno, esto que se va configurando otra cosa, bueno, justamente el trabajo nuestro es cómo ir desarmando eso, ¿no? Claro. Para poder ver realmente lo más profundo que a lo mejor la persona no se anima a poder verlo, ¿no? Totalmente. Entonces es maravilloso, a mí me encanta, bueno, cuando yo he trabajado así con algunos pintores, ¿no? Porque siempre cada uno de ustedes tiene un significante que se repite en las obras, siempre. Porque vos no solamente, digamos, mostrás lo cultural, lo afectivo, lo social, sino también, digamos, a veces has hecho, has mostrado las manifestaciones violentas, como es lo del fascismo, como lo que vos hablabas también en la época de Perón, o no, o sea, no es solamente, digamos, por eso te escuchaba y vos decías, bueno, saqué esto de acá, puse esto de allá, sí, pero le diste tu impronta, ¿no? Sí, a ver, al final yo lo que busco con esto es dar mi propia lectura, ¿no? A través de... Por eso el título, por eso leer Como el los sueño. laberintos, ¿no? De Borges, viste que va... Sí, por eso a mí sí, siempre me interesan estas diferentes capas, diferentes estratos, y bueno, al final se conforma eso en una imagen. Por eso el título Leer el sueño tiene que ver justamente con eso, ¿no? Que me daba como una triple acepción, en el sentido que bueno, como un lector de una revista, la lectura del sueño que puede hacer un psicoanalista, o desde el mundo visual propiamente sobre la imagen, ¿no? La lectura de las imágenes. Es que, ¿sabes qué pasa? A veces la gente te trae las figuras, te trae el dibujo. Claro. No te lo puede expresar en palabras. Claro. Entonces es maravilloso. O sea, hay muchos adolescentes que, por ejemplo, te traen a través de los dibujos. No, totalmente. Eso, por ejemplo, hubo una exposición que organizó el Malva hace un tiempo, llamaba Terapia justamente, y uno del trabajo que expusieron de Noé eran los dibujos que él hacía durante sus sesiones. Sí, del caos en Noé. Claro, Sí. durante sus sesiones, ¿no? O sea que, bueno, sí, al final es esto de, claro, yo con esto, la idea está de poder desplazar estas imágenes, que también te digo que, por eso yo hablaba antes de la complicidad, ¿no? Porque también esto tiene que ver con una propuesta desde el museo, ¿no? En realidad el director del museo dijo, bueno, sería interesante que para este proyecto que vamos a hacer, que pueda haber de nuevo pinturas tuyas que hace tiempo que no se ven, ¿no?
Y ahí es cuando él, claro, cuando él me dice esto, yo digo, bueno, sí, pero a ver cómo, ¿no? Porque claro, había la pintura, por ejemplo, que está en la sala del medio, la de la barca, que aparece Pichón Rivière, con Averasturi y sus 3 hijos. Claro, esta imagen yo ya la tenía hecha, pero la de Spellbound es una imagen nueva y todas estas pinturas fueron realizadas para la exposición. Y quizás sin este punto inicial de la propuesta del director, quizás no se hubiera dado de otra manera, ¿no? Y eso es lo interesante, también quedarse con ese tipo de cosas, ¿no? Por eso digo, antes hablaba de la complicidad, ¿no? También, y el escuchar y decir, bueno, a ver, me dice esto, a ver qué puedo tomar de esto, no cerrarme y a ver si consigo hacer algo, ¿no? Con eso. Lo que pasa es que a veces a la gente le cuesta asociar libremente, porque bueno, cuando son situaciones que por ahí le han dolido mucho, no puede. Nosotros en el programa nos pasa muchísimo con el entrevistado, que van surgiendo cosas que por ahí no estaba diagramado, Claro. Porque lógicamente estamos hablando de lo humano, vos estás hablando de haces distintas disciplinas, tenés en cuenta gente muy importante, porque yo lo que me di cuenta incluso también en los comentarios críticos que te hicieron, todos muy buenos, pero todos muy profundos. O sea, digamos que vale la pena, porque a veces cuando a uno le hacen un comentario banal, ay, muy bueno, sí, que no sirve para nada eso, sino la profundidad, ¿no? Porque vos cuando ponés, digamos, si bien seguiste, como vos dijiste, la base de esta mujer, pero digamos, cuando uno dice sueños de indecisión, son cosas que a veces los pacientes te dicen, ¿por qué me desperté? No me gustaba lo que estaba soñando. Entonces no quise seguir soñando. ¿Y por qué yo hice tal cosa si yo no soy así? ¿No? O sea, no, y también con esto que, claro, por ejemplo, Los sueños de indecisión, que es una pintura de gran formato, que es esta chica que aparece ahí en la silla atada, sí, y que no se sabe si va a salir o no. Bueno, en este caso, claro, Grete Ester hacía para mí una cosa interesante, que las que siempre aparecían en los fotomontajes era o tanto su hija, Silvia, o la chica que trabajaba las tareas domésticas de la casa, que le decían Cacho, curiosamente, ¿no? Y bueno, son siempre los personajes que aparecen en los fotomontajes. Quizá también al final, bueno, muchas veces se habla, dice, cuando los artistas trabajamos, hacemos un retrato o hacemos una imagen, en realidad estamos poniendo algo de nosotros. Bueno, también esas indecisiones quizás son las mías, ¿no? También, a ver para dónde va el trabajo, o lo que sé, que aparece por ejemplo, la única que no tiene título de sueños es Sobre el Abismo, que es esta figura que va como colgada sobre una cartografía de Latinoamérica. Que bueno, también esa la hice en el momento que le habían hecho el impeachment a Dilma Rousseff, o sea que, claro, al final todo va teniendo ahí unas conexiones. Claro. O, por ejemplo, como en Los sueños de inhibición, que es un dibujo que está realizado sobre un mapa de París, y que ese dibujo está metido dentro de una botella, ¿no? Que está como dentro de un objeto, como una botella que se tira al mar, porque en el fotomontaje original la mujer aparece dentro de una botella, ¿no? Y bueno, esa misma imagen la vuelvo a utilizar en otro para cuando aparece como la mujer dentro de un balón de fútbol, ¿no? Bueno, es un poco ahí como tratar de buscarle, no cualquier pintura de las que yo había descartado, porque es importante decir que yo estas pinturas yo las había descartado en su momento porque no me habían entrado dentro de los proyectos que yo estaba haciendo. O sí, pero que no me convencían. Entonces les volví a dar un nuevo significado a estas pinturas, ¿no? Y a través de esta incorporación de esta figura. Entonces, bueno. Si te parece, Gonzalo,
Sí. Antes de terminar el programa, ¿podemos volver a pasar la exposición? Sí, ¿Podés, Adrián? ¿Podés, Adrián? Antes de que yo salude. Bueno, ahora me va a contestar el productor. Bueno, si querés comentar algo, yo voy a anunciar el próximo programa que va a estar, bueno, son historias para escuchar y aprender de la cultura mapuche. Claro, bueno. Con las dos personas que te dije. Y bueno, te agradezco muchísimo y te comprometo, bueno, para el año próximo con alguna de las cosas profundizar esto mismo o alguna otra exposición, porque haces muchas cosas. Así que muchísimas gracias y bueno, y vamos a volver a leer El sueño. Adrián, ¿lo podés poner? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espera, a ver. Adrián. A ver. Sí, te escucho, Gonzalo. No, que decía que muchísimas gracias por la invitación, un placer poder compartir lo que uno hace y bueno, y en diferentes ámbitos que no son a los que uno está por ahí acostumbrado a participar, ¿no? Así que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, yo siempre estoy trabajando, siempre hay proyectos, siempre, o sea que sobre todo ahora que escuché que el próximo programa va a ser sobre los mapuches, también es un tema que estoy retomando ahora con alguna comunidad mapuche ahí de Ingeniero Huergo, que son de mi madre. Así que, bueno, son temas que me interesan y que sigo desarrollando, ¿no? Y una cosa así que por ahí no lo dije y que me parece importante en mi trabajo, es que, bueno, si bien yo vivo hace 20 y pico de años en Barcelona, pero siempre busco ese hilo conductor entre los dos lugares, ¿no? Como que me parecen importantes para, bueno, como aprendizaje, ¿no? Como territorio. Tenemos que aprender de lo nuevo, pero no dejar también de reconocer lo que los aborígenes nos enseñaron y se los descartó. Totalmente. Para mí fue maravilloso rescatar y ver lo pre-incaico. Imagínate en el sur, los pseudo mapuches que no tienen nada que ver con los mapuches que la vienen peleando, luchando. Y bueno, estas dos mujeres nos van a hablar de la escuela, de las costumbres, de lo que siguen haciendo, ¿no? Pero para mí, por eso digo que es un espacio digamos, que invito a gente de distintas instituciones, incluso me gustaría, como te dije, con la que te hizo el comentario, la curadora, porque me parece una persona muy interesante y que podemos aprender mucho. Porque sí, de alguna manera creo que es importante estos espacios para difundir lo social, lo cultural. Y bueno, que la gente, como me dice, bueno, son programas, porque hasta incluso yo he invitado biólogos, ¿no? Claro. Músicos, en fin, porque creo que esto lo tenemos que hacer entre todos. Así que muchísimas gracias. Totalmente. Bueno, y volvemos a ver leer los sueños. Gracias. Bueno, Leer el sueño, el proyecto que presentamos aquí en el CAP de Burgos, es un proyecto que está centrado en la figura de Grete Ster y los sueños que realizó para la revista Idilio. Bueno, una revista que era de una tirada masiva dedicada al público juvenil y femenino. Una revista que editaba 300.000 ejemplares por semana y que, bueno, que tenía como novedad, habían introducido la fotonovela y la sección esta en la que participaba Grete Ster, que era El psicoanálisis te ayudará,
que era lo que me interesaba a mí, ¿no? Básicamente de la colaboración de Grete Ster entre los años 1948 y 1951 en la revista. Que bueno, esta era una sección muy curiosa para una revista de origen popular. La exposición hemos decidido montarla como en 3 ámbitos que nos permite las salas del CAB. En la primera, que se llama Idilio, hay una relación al cine y la primera aparición del psicoanálisis en una película que es Spellbound, que es de Alfred Hitchcock, que es del año 1945 y donde también aparecen unas escenografías de Dalí. Entonces, bueno, la exposición comienza con el mismo fotograma que comienza la película, que dice Obertura, y es un plano fijo que dura como 4 minutos aproximadamente, y bueno, hemos decidido comenzar la exposición con eso. Luego ya entramos directamente en lo que sería propiamente la revista Idilio, la sección, una de las páginas también de la revista, y ya en el segundo ámbito ya tenemos ahí más como digamos lo que sería una biblioteca, que sería la biblioteca de Richard Rest, que era el psicoanalista ficticio que era el que llevaba adelante la sección, ¿no?, en la revista. Bueno, está ahí conformada por una serie de imágenes históricas donde hay relaciones entre arte, psicoanálisis, historias de migraciones. Hay un hincapié a la figura de Ángel Garma, que es el primer psicólogo español que estudió con Ramón y Cajal y también participó en la residencia de estudiantes, que fue compañero de Dalí y Lorca, también de Maruja Mayo, de Rafael Alberti. Y bueno, cuando él emigra a Argentina en el año 36, en el año 42 se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina. Él es uno de los fundadores y es su primer presidente. Entonces, bueno, hay un intento de rescatar también un poco la figura de Garma, ¿no?, que en Argentina sí que era muy conocido, aquí un poco menos, y que tiene un libro muy importante del año 45, que es Psicología de los Sueños también. Y después, bueno, el resto de la biblioteca se conforma con una serie de dibujos, 62, de portadas, portadas ficticias de un sello editorial, digamos, que se llama Cerilla Ediciones, que es en el cual me permito desarrollar ahí diferentes ámbitos de mis intereses personales, ¿no? Bueno, desde la música, la literatura, bueno, el psicoanálisis, la historia, ahí está todo un poco mezclado, ¿no? Es digamos, un ámbito en el cual puedo permitirme mezclar todas estas líneas de trabajo, casi un proceso un poco rizomático. Y en el tercer ámbito, que se llama Sueños, es ahí donde sí ya hay una serie de pinturas que están realizadas a partir de los fotomontajes de Grete Ster. Lo que pasa que ahí hago como una operación donde solo me quedo con el personaje femenino que aparece en el fotomontaje y lo traslado a un ámbito de pintura, pero en el cual no tiene relación exacta con el fotomontaje, ¿no?, sino más bien aprovecho la pintura porque estas pinturas están realizadas a partir de una serie de trabajos míos anteriores y que he decidido reintervenirlos, reinterpretarlos y con la aparición de la figura femenina, ¿no? Sí que he respetado el título en cada una de las pinturas del fotomontaje,
y bueno, tratar de ahí de elegir así momentos que interpreten bien, que interpelen, que resignifiquen esos fotomontajes de Grete Stern, ¿no? Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.